Vamos a arrancar por el principio, como se debería hacer, ¿no? Finalmente llega mañana un día, el 2 de abril, que para los argentinos tiene un significado, que es el recordatorio de la gesta última en Malvinas, y en Estados Unidos tiene otro, que curiosamente es llamado el Día de la Liberación. Podría haberlo aprovechado de alguna manera también la Argentina, esto, ¿no? Pero que vamos a pretender que aprovechen algo estos muchachos. Pero bueno, así le ha llamado Donald Trump, Día de la Liberación. ¿Qué significa esto? Básicamente es un cambio en la política de aranceles de Estados Unidos, que si bien es un cambio interno, está conmocionando al mundo, es de alcance mundial. La economía de Estados Unidos, bueno, está relacionada con todo el mundo. Y presten atención, porque si un día China hace un cambio de este tenor, va a ser inclusive más serio que el de Estados Unidos, porque a veces uno se olvida, pero el principal socio comercial de la mayoría de los países es China, y sin embargo, fíjense el problema que se está armando por los Estados Unidos. Todas estas turbulencias en la bolsa tienen que ver con las idas y vueltas sobre si hay aranceles, no hay aranceles, de cuántos son los aranceles, si va a haber excepciones, no va a haber excepciones. Bueno, todo esto es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que persigue básicamente? El desbalance comercial de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos dicho, nunca se termina esta historia y en algún momento Estados Unidos va a tener que hacer algo? No puede seguir con una deuda externa que le crece 1,5 billones o más de dólares anuales. Es realmente un delirio, ¿no? Son 3 PBI por la Argentina de deuda por año. Es una locura, es una cifra que no podemos ni imaginar. Y si bien la economía de Estados Unidos es muy grande, por otro lado, todo tiene límites. Y eso se empezaba a ver. Y eso iba a ser un futuro para un futuro problema para Estados Unidos, pero ya se veía en los hechos anteriores. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha perdido mucha capacidad de producción. Estados Unidos tiene una capacidad industrial que está muy rezagada hoy con lo que es China, ¿no? Y cuando eso sucede, imagínense que eso tiene consecuencias en el mundo real. Tarde o temprano esa situación se va a ir extendiendo. Por lo tanto, ese es el eje central por el cual Trump va a dar un giro proteccionista. Un giro realmente que marca un quiebre entre lo que fue el consenso globalista que se fue generando, yo diría, desde inicios del siglo XX. De allá por 1913, cuando nace la Reserva Federal, empiezan a poner las primeras piedras para este modelo. Cuando Estados Unidos rompe su neutralidad y empieza a entrar en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial y se transforma en una potencia hegemónica. Era parte de un proceso que después nosotros nos quedamos con el último capítulo, que fue el de los años 90. Caída la Unión Soviética, se desborda el sistema y todos conocemos ya lo que era el globalismo. Pero el proceso era venía desde muchísimos años antes, ¿no? Era un proceso muy largo y que se iba instalando muy de a poco. Marca el quiebre con ese consenso globalista y libre comercio. Y también es importante que el globalismo no es solo la expansión, sino es la libertad de comercio exacerbada, podríamos decir, sin límite, donde el mercado es lo único que debería actuar y no los estados. Fíjense cómo la economía y la geopolítica van rozándose. Trump rompió la tradición multilateral y pro libre mercado de los Estados Unidos con la política American First. Esto que a muchos le causaba gracia, porque el estilo es muy histriónico de Trump, y muchos no lo toman en serio, significaba el cambio más profundo de Estados Unidos en el último siglo. Tal vez en la historia moderna sea uno de los cambios más determinantes en el futuro de la humanidad. Fíjense si es importante. Nosotros nos quedamos a veces con hechos muy menores con respecto a lo que se está gestando ahora. Trump rompe con esta tradición, impone el American First y prioriza los intereses internos
aún si hacía estallar el sistema global económico, ¿no? Muchos creían que esto era imposible. Yo recuerdo hace años haber discutido sobre China y los Estados Unidos y que iban a ir en un papel de confrontación y me decían, no, vos estás loco, son de economías demasiado imbricadas y el dinero es lo que manda, entonces todos perderían plata con eso no va a suceder nunca. Bueno, hay veces la historia da lecciones, ¿no? Y estamos viendo que ahora está sucediendo en vivo y en directo, y mucho más profundo de lo que en ese momento se pensaba. ¿Cuáles son las principales razones? ¿Por qué Trump se le ocurre hacer American First? Porque los medios en general, habitualmente del sector que favorecía el consenso globalista y el libre comercio, y es natural que sea así, porque esos medios son emergentes de ese sector, han ido han estado instalando la idea de que Donald Trump es básicamente una especie de loco, un tipo impredecible que está arruinando los mercados. ¿Está arruinando los mercados? Sí, seguramente. Ahora, ¿qué mercados y por qué? ¿Por qué Trump decide romper con todo? ¿Qué es? ¿Porque es un loquito nomás? ¿O porque hay otras razones atrás? Bueno, las razones que hay es básicamente la desindustrialización y la pérdida de empleos en Estados Unidos. El país está quebrado, millones de pobres, gente durmiendo en las calles, ciudades fantasmas. Estados Unidos lideraba, por ejemplo, en la industria automotriz. Hoy Estados Unidos ha sido superado por China, pero no solo por China, ya a esta altura del partido, por China, por Corea, por Japón. Muchos países tienen más envergadura que Estados Unidos en la producción de autos. La producción de autos estadounidense va quedando relegada y con ello se cierran fábricas en Estados Unidos y se pierden capacidades. No es solo que la gente queda en la calle, se pierden capacidades, que eso es otra cosa que también a veces cuesta tenerlo en cuenta. Vos tardás muchos años en formar un obrero eficiente, especializado, y cuando vos lo dejas en la calle y ese hombre se termina jubilando, no transmite esa enseñanza a otro y hay que empezar de vuelta. Y ese proceso es lento y complicado. Por eso, desde hace unos meses, por lo menos, en Estados Unidos andan reclutando mucho personal en otros países para esto. Es paradójico, ¿no? Porque te hablan en contra de la migración, pero por otro lado reclutan en áreas puntuales lo que necesitan para su economía. Estados Unidos, este proceso lo llevó a que en los años 80 se pierdan muchísimas capacidades, como decíamos, que fueron a parar especialmente a China y a México. La deslocalización de la producción, ¿se acuerdan que tanto hablaban y nos explicaban cómo eran las cadenas de producción modernas, donde se producía en unos lados y se hacían otras cosas en otro, y toda esa historia que nos contaban? Bueno, terminó destruyendo a Estados Unidos. Y el propio México sacó partido, lo mismo que China, de esta situación. Y eso explica las razones de por qué Trump carga contra algunos países. Trump terminó siendo finalmente el catalizador, el aglutinador de la bronca contenida de la clase trabajadora y buena parte de la clase media estadounidense, que había perdido sus trabajos, que había perdido la calidad de sus trabajos y que buscaba un reemplazo. Esa idea de que los países ya no fabricaban más, que los países adelantados solo producían diseño y negocios financieros y de servicios, chocó con la realidad, porque eso significaba básicamente que cada vez más gente quedara fuera de eso y que Estados Unidos además perdiera las capacidades reales y concretas, porque no era solo la gente que quedaba desempleado. Estados Unidos no tiene capacidad de producción hoy. Uno de los grandes problemas que tiene la guerra con Rusia es que antes ellos entraban en una guerra y con la capacidad de producción que tenían daban vuelta a la guerra. No tenían que ir a combatir, era llenar el frente de tanques, de aviones, de rifles y prácticamente con poco, luego poniendo otros los soldados, conseguían volcar una guerra. Hoy no les pasa eso. Hoy Rusia produce entre 3 y 4 veces más que todo Occidente en conjunto en materia
militar, ¿no? Otro de los problemas que tuvieron es la guerra económica que después se termina desatando con China, cuando esta situación va llegando al río, cuando la propuesta de Trump, volver a la fábrica, choca con la realidad. Las fábricas están en China, están en el sudeste asiático. Nosotros hablamos mucho de China, pero en realidad hay muchas de las fábricas que están en el sudeste asiático, en Asia Central, en otros lugares que han deslocalizado las multinacionales de la producción. Y China es solo un eje, tal vez el más importante, pero no es el único. Para eso Estados Unidos empezó ya en la primera presidencia de Trump con una política de acusaciones de dumping hacia China, robo de propiedad intelectual y manipulación de la moneda, poniendo artificialmente bajo el yuan. Mucha gente cree que la moneda fuerte es sinónimo de economía sana y país pujante, y la realidad es que no necesariamente es así. Una moneda fuerte puede ser el epitafio para un plan económico, para un desarrollo económico. Y China necesitaba vender, necesitaba exportar y pisaba el valor del yuan y trataba de pasarlo más desapercibido. ¿Para qué quería China que se empiece a hablar de un yuan poderoso en ese momento si necesitaba exportar? No estaba en condiciones hace 30 años atrás de desafiar a Estados Unidos, y cuando llega Trump ya estaba en unas condiciones mucho mejor, tanto es así que Trump toma estas medidas apuntando especialmente a los sectores que eran claves en el desarrollo estratégico. 5G, donde China superaba por mucho a todo Occidente en su conjunto, inteligencia artificial, chips de alto desempeño y demás, ¿no? Otro punto conflictivo fue la seguridad estratégica y la autonomía estratégica, lo que permitió que Trump utilice esto, por ejemplo, como justificaciones para imponer aranceles al acero, al aluminio, con argumentos de seguridad nacional, básicamente, y de esta manera evitando depender de rivales geopolíticos, lo cual obviamente es razonable y comprensible. ¿Cómo vamos a fabricar aviones, la industria en general, pero todo lo que es la cuestión militar, si el acero y el aluminio, que es nuestra materia prima de la mayoría de las cosas, termina estando en manos de China? Si tenemos que importar el acero de China, ¿cómo vamos a enfrentar a China? Nos dejan de vender acero y se colapsó todo nuestro potencial. Entonces, básicamente no se podía hacer, y esto es algo de lo que también explica el por qué Trump hace lo que hace. Y finalmente, bueno, estamos con el tema del déficit comercial que mencionábamos al principio. Estados Unidos tenía y sigue sosteniendo grandes déficits comerciales, especialmente con China. Trump argumentó que el libre comercio generó desequilibrios injustos que beneficiaban a otros a costa de Estados Unidos. Del otro lado tampoco están muy contentos, porque si al final nos pagan un papelito de color y nosotros trabajamos, hacemos bien, se los damos a ellos y ellos nos dan a cambio ¿qué? Papelitos devaluados. Bueno, la realidad es que sea lo que sea, el empleo se trasladó fuera de los Estados Unidos y de Estados Unidos se pagaron las consecuencias. Yo te mandé, Ivonne, prepáramelos. Esta medida de vamos a retomar la fábrica tiene que ver con los resultados en distritos que fueron electorales claves en las últimas elecciones, como Ohio, Pensilvania y Michigan. Y además, otra de las cuestiones que se planteó es usar medidas unilaterales, es decir, basta de la burocracia del Congreso en los acuerdos comerciales o la Organización Mundial del Comercio, que traban y hacen difícil las situaciones, y vamos a otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Medidas unilaterales. Básicamente el presidente dice, esto va por este lado, y después veremos que el Congreso apruebe el paquete de leyes, muy a lo argentino, ¿no? Pero finalmente siendo ejecutivos, porque si no se lo iban a consumir, que era lo que ellos tenían miedo, los 4 años de gobierno de Trump empantanado en un sistema que no lo iba a dejar mucho avanzar, ¿no? En definitiva,
¿Qué es lo que vivió Estados Unidos entre la caída soviética y el 2010 aproximadamente? Un proceso de globalización eficiente que ahora es reemplazado o intenta ser reemplazado por un sistema de globalización resiliente y segura. Un sistema de libre comercio multilateral que en los años 20, a partir de la década del 2020, comenzó a ser un proteccionismo selectivo que va increyendo. La producción just in time cambió por la producción just in case. Las cadenas globales largas terminaron siendo por el nearshoring o el friendshoring, que básicamente es la cadena regional, y el dominio de la OMC como plataforma ya está siendo reemplazado en realidad, pues estamos en esa dinámica, por acuerdos bilaterales o regionales. Voy a explicar algunas cosas para que se entiendan. Just in time pasa a ser just in case. Esto que parece un juego de palabras es en realidad una cosa clave. Just in time, por ejemplo, es la forma de producción que tiene Toyota. Fabrican piezas exactamente cuando ellos las necesitan, por lo tanto se reducen los costos de inventario. No hay que tener grandes stocks, que significa dinero parado. Pero el problema de esa cadena de producción montada sin stocks y funcionando a demanda tiene que ver con que si un proveedor por algún motivo se retrasa, la línea de producción se detiene porque falta un producto clave. Entonces funciona muy bien, es mucho más económico que el just in case, pero en realidad tiene ese problema. Ahora, el just in case es el otro modelo, por ejemplo, el que se usó durante la crisis sanitaria, pero se puede usar para cualquier cosa. ¿Qué pasaba durante la crisis sanitaria de la última pandemia? Había que tener stock de mascarilla, de medicamentos, material descartable, oxígeno y todo. ¿Para qué? Para evitar los colapsos cuando se produzcan los picos de demanda. Aunque parte de ese inventario no se use, o sea, básicamente queden estoqueadas y nunca se les dé utilidad, o se les dé utilidad muchísimo tiempo. Ese es el otro modelo de producción. Ahora estamos cambiando de ese modelo, el de Toyota, al de reserva. La tendencia global está girando del just in time hacia modelos híbridos con enfoque just in case, especialmente en los sectores estratégicos, dadas las experiencias no solo del COVID, sino con la guerra de Ucrania y la tensión que hay con China. Es decir, yo no puedo depender de una cadena de producción como la que mencionábamos de Toyota, donde yo voy a recibir algo, o sea, hago el pedido y lo tengo en 15 días, yo tengo todo controlado para que en 15 días me llegue y eso me funcione en mi cadena productiva para seguir avanzando en la misma, cuando puede haber bloqueos comerciales, cuando hay guerras que interrumpen por sanciones y demás. Entonces estoqueo grandes cantidades, sobre todo en los insumos estratégicos, para yo asegurarme la disponibilidad cuando la necesite. Esto muestra dos visiones y dos modelos enfrentados, económicos enfrentados. La idea de estoquearme significa tener mucho dinero parado y es ineficiente, podríamos decir, pero es seguridad a largo plazo. Cuando yo priorizo el desarrollo productivo, tendría que utilizar esto, cubrir todas las bases para saber que, bueno, tengo más dinero detenido, pero la verdad la cosa es mucho más segura que funcione bien. Y no dependo tanto de la coyuntura internacional, dado que estamos entrando en una situación diferente, donde la coyuntura internacional va a ser desfavorable, es desfavorable, hay sanciones por todos lados y ahora hay aranceles y demás. Bueno, todo esto va a complicar la producción, entonces se va a cambiar esa forma de producir. Y esto es una visión clave porque muestra la diferencia también entre modelos enfrentados. Los que ganaban con un modelo, que era el globalismo liberal, y los que en realidad se van a sentir más cómodos
con el nacionalismo, que a veces es liberal, pero a veces el modelo nacionalista no es liberal. Depende quién lo haga y depende cómo lo haga. Pero sí tienen en común que son dos visiones distintas. El globalismo liberal, que es libre cambio, sin estados presentes, sin restricciones, sin aduanas, sin nada, te permite la producción just in time, que es una producción más barata. Pero las incertidumbres te llevan a la otra producción, y cuando yo quiero desarrollar una industria propia y voy a de alguna manera blindar para que no lleguen cosas que yo no quiero de otro lado, y esto va a generar reacciones y tensiones, y hay disputas globales y demás, la producción just in case se adapta mucho mejor. Trump, entonces, puede acordar con China o con Rusia, y no es tan ilógico, porque en definitiva todos están a favor de ese modelo donde el Estado interviene y fija condiciones de producción según las necesidades nacionales. Después se pelearán entre sí por los beneficios, porque bueno, ¿cuál es el valor de tu moneda? ¿Cuándo estás fijando tal cosa? ¿Por qué arancelaste de tal forma? Entonces yo te respondo porque yo quiero desarrollar esto y vos querés aquello. Entonces hay un tironeo, que en el pasado ha llevado a guerras también, por supuesto. Pero hay una idea de un modelo. Yo soy soberano, mi Estado es el que va a definir cuáles van a ser las reglas de juego en mi país. Mientras que mientras que el globalismo liberal busca otra cosa. Busca la liberación de las economías, ¿no? Que no haya barreras arancelarias de ningún tipo, con largas cadenas de suministro, todo supervisado por la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es un guardián celoso de que eso funcione, sin gobiernos que impongan reglas, que te digan esto se puede, esto no se puede, esto en tales cantidades o demás, y todo sometido a las decisiones de las corporaciones que regulan el mundo, entonces, en consecuencia, de acuerdo a sus necesidades. Esas son las diferencias clave del modelo. Los estados regulan cómo va a funcionar toda esta producción, cómo va a funcionar las relaciones, o lo hacen las corporaciones. Esa es la gran diferencia de lo que hoy está pasando. Esos son los dos modelos enfrentados. Acá no hay derechas ni izquierdas, no hay capitalismos y socialismos, no hay género, no hay problemas raciales, no hay patriarcado, no hay nada. Todo eso son simplemente imágenes generadas como una especie de distorsión para que no se entienda la realidad. La realidad, en el fondo, la discusión es esa. Hay dos modelos de organización en punta. Ahora vamos a ver cuál es el problema entonces que tiene Trump con esto, porque Trump está saliendo del modelo global liberal al modelo corporativo, nacionalista. No importa, vuelvo a decir, no asocien nacionalismo ni con liberalismo, ni con que sea un Estado socialista. Da lo mismo para el caso. Lo que importa es que sea el Estado el que tome las decisiones. Fronteras adentro, cada uno hace lo que quiere. Fronteras afuera, no. El globalismo lo que hace es eliminar esas fronteras, y eso es la diferencia clave. ¿Me podés poner la primera imagen que te mandé? Trump habla de eliminar desequilibrios en las economías, que no tienen nada que ver la cuestión de amistad. Esto es otro punto a fijar. No están trabajando de acuerdo a amistades. No es yo negocio con los países amigos y le pongo aranceles a los enemigos. Trump dice esto no interesa. Por eso los aranceles que se van a imponer a países amigos o no amigos da lo mismo. Pueden ser los mismos, pueden ser diferentes. No va a tener un uso de arma política en realidad, sino como una herramienta económica con el objetivo
de equilibrar la economía de Estados Unidos, que está al borde del desastre. Para eso estamos viendo un cuadro que habla de las tarifas NMF. Las tarifas NMF básicamente es Most Favored Nation, o sea, las naciones más favorecidas, que es básicamente el arancel que aplica un país a otro de acuerdo a los productos que va a importar desde otros países de la OMC. O sea, como prácticamente todos los países tenían que integrarse a la OMC bajo el principio de no discriminación, vos tenías fijadas tarifas que podés aplicar, bandas. Eso significa que a todos los países miembros se le debe aplicar el mismo arancel, a menos de que haya un tratado de libre comercio entre algunos de ellos. Por ejemplo, si Argentina importaba zapatos de China y zapatos de Francia, o zapatillas, debería cobrarle el mismo arancel a ambos países, a menos que tenga un acuerdo especial sobre ello. Por eso se hacen los tratados de libre comercio, para salir por ese marco que te deja la OMC. Básicamente es eliminar el arancel que se podía cobrar. Ese arancel estándar se aplica en la ausencia de acuerdos preferenciales. Es decir, si no acorde nada entre dos países o dos bloques, se va a aplicar un arancel estándar. Y que no es una suma lineal, sino que tiene que ver con una estructura de impuestos en cascada que generan un cálculo compuesto. Yo les doy un ejemplo. Yo importo un producto X que vale $100, supongamos. El arancel NMF sería del 13,3%, supongamos, ¿no? En un país de aranceles altos. 100 con un 13,3 nos daría 113,30 de precio. Si a eso le pongo la tasa estadística del 3% sobre el valor original, tendría otros $3 más, lo cual sería 116,30 el total. Y si a eso yo le agrego el impuesto país, que por ejemplo utiliza la Argentina, que es del 7,5%, ahí agregaría un 7,5% de los 116,30, serían 8,72. Total a pagar entonces, yo compro un producto de $100, pago 13,30 de arancel, $3 de tasa estadística y 8,72 de impuesto país, por lo tanto tengo 125,02. Es decir, tengo un 25% de recargo. Ese arancel NMF, que es lo primero que vamos a analizar, es lo que estamos viendo en esta tabla. Esto entonces es el arancel que cobra el país a otro, y ahí hay un ranking en la tabla hecha desde el que cobra más hasta el que cobra menos. Vemos que la India es el primer país del mundo con un 13,5% y el segundo país del mundo es la Argentina con 13,3%. Luego sigue Corea. Curiosamente, fíjense, Corea, que es un país súper exportador y es un país muy liberal, pero tiene un arancel altísimo. Lo que pasa es que Argentina, además de ese arancel, inventó el impuesto país que duplicó básicamente ese impuesto, ¿no? Entonces hizo magia contable para aumentarlo. Por eso ha habido muchos problemas con ese tema. Y ahí pueden verlo tranquilo. Después la lista de los países. Brasil, por ejemplo, tiene una tarifa del 6,7%. Es una tarifa en promedio que es la mitad de la que tiene la Argentina. Estados Unidos está en la otra punta del mapa. Tiene 2,5%. Chile tiene 5,9%. Y China, ¿dónde está China? No encuentro a China ahora, pero China está en un promedio, no encuentro a China. El cuarto. Ahí está, el 10%. O sea, China es un país, al igual que Corea, fíjense cómo funciona la mentalidad de los asiáticos. Ellos exportan, pero protegen su industria.
Hicieron eso, nacieron protegiendo y después a medida que se hicieron grandes manejaron ese doble estándar. Estados Unidos, que hacía eso, lo mismo que hacía el Reino Unido, fueron bajando esas protecciones a cambio de un libre cambio. ¿Por qué? Porque eran tan productivos que se podían dar el lujo de cobrar menos impuestos, y si Argentina cobraba, como Estados Unidos, el 2,5%, Argentina no podía competir con Estados Unidos. Ese es el problema. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hacía? Le reclamaba a la Argentina que baje la tarifa al 2,5%, como la tienen ellos. ¿Por qué? Porque apuntábamos a un modelo de libre cambio mundial, entonces donde lo ideal hubiese sido que nadie cobre esa tarifa. El problema vino que llegó Trump y dijo, pará. Vos me estás cobrando a mí el 13,3 y yo te cobro a vos promedio el 2,5. Esto no puede funcionar. Entonces vamos a aplicar las mismas tarifas que vos me cobrás a mí. Es decir, yo tengo que tener un 13,3 igual que vos. Por supuesto, esto no es fijo, esto después va a cambiar por cada producto, ¿no? Pero esto es un promedio. Entonces lo que te están diciendo es, vamos a ir todos a un mismo promedio. Entonces por eso es lo que dice Trump. Yo estoy explicando todo esto porque no se explica habitualmente y no se entiende. ¿Por qué Estados Unidos va a fijar aranceles país por país mañana? Porque va a agarrar esta lista y va a decir, a ver cuánto me cobras vos, cuánto me cobras vos, cuánto me cobras vos. Bueno, a vos te corresponde tanto, a vos tanto, a vos tanto. Y la lógica de Trump es, vos me estuviste estafando hasta ahora porque vos me impedías competir porque estabas haciendo esto. Bueno, por eso es el Día de la Liberación. A partir de ahora esto no funciona. Yo ya decía que hay otras lógicas, ¿no? Pero esta es la que aplica Trump. O sea, nosotros no podemos competir. Estados Unidos, por ejemplo, con Japón o con Suiza no tendría problema porque cobra menos. Pero al revés, sí. Y fíjense quién encabeza la lista, la India. ¿Y quién es el que está segundo en la lista? La Argentina. ¿Y quién tiene el presidente más chupamedia de los Estados Unidos? La Argentina. ¿Le conviene a Milei lo que está haciendo Trump? Evidentemente no. Es incompatible con la política de Milei, porque Milei marcha a que todos los países tengan cero de arancel. Pero eso terminó porque Estados Unidos no juega más ese juego. Y Milei parece que no lo entiende. ¿Se entiende ahora por qué uno dice que va al fracaso el plan de Milei? Vamos a seguir con esto. Poneme el segundo cuadro que te traje. Después, además, tenemos las barreras comerciales. Que esto no vendría a ser lo mismo. En realidad, las barreras no arancelarias son cuotas, regulaciones, licencias, reglas de origen. Otra forma de ir subiendo los valores cuando quiero importar con la idea de proteger mi industria. Y veamos, ¿quién es el país que tiene las barreras más altas no arancelarias? ¿No? Las arancelarias en realidad eran las otras. ¿Cuáles son las no arancelarias? La Argentina. 9% de tarifa, 14% de tarifa no arancelaria, lo cual nos lleva a un 23% calculado de esta manera. Después sigue Corea del Sur, después el Reino Unido, Brasil, Rusia, ahí viene la lista. Estos son los países, no están todos, acá están los países exclusivamente del G7, del G20. Por eso está la Argentina. Argentina es el país más proteccionista del G20, evidentemente. Corea del Sur también debería estar preocupada, porque fíjense que aparece bastante mal parada en todos los rankings. Y la India, por supuesto que también. Y otros son Turquía y China. La tasa de tarifa es la tasa arancelaria promedio, que es la que terminamos viendo, que sería la MFN que vimos anterior, por promedio expresada por porcentaje ad valorem. Observaciones que podemos hacer a esto. Argentina encabeza la lista comercial de barreras más altas de todo el G20, tanto en tarifas como en barreras no arancelarias, mientras que Estados Unidos está en la otra punta,
mostrando entonces ser el país comercialmente más abierto. Estados Unidos está entre el 3 y un 5 en total. Y esto es el problema que también tiene la Argentina. O sea, básicamente, lo miren por donde lo miren, Argentina arancela más que Estados Unidos. Y apareció Trump y dijo, bueno, ahora vamos a poner lo mismo que nos ponen a nosotros. Y Argentina quedó muy mal parada. Brasil, India, Turquía y China tienen altos niveles de proteccionismo, Corea del Sur y el Reino Unido también, y son todos los que van a empezar a verse complicados por esto. Por eso ahora están todos desesperados diciendo no, pero a nosotros no. Obviamente Trump va a hacer lo que a él le parezca, y la verdad el comercio exterior con la Argentina es porque es para todos igual. Porque es relativamente irrelevante para los Estados Unidos. El problema grande lo tienen con China, no con la Argentina. Con la Unión Europea también tiene un desbalance, me olvidé de traerlo, pero el desbalance con la Unión Europea también es muy grande, es casi al nivel de China. Y ahí es donde Estados Unidos se quiere centrar. Pero como Trump dice esto no es una herramienta política, esto simplemente para igualarnos con todos, caen todos. Entonces todos los gestos de Milei, hoy que ahora otra vez se va a recibir un premio a Estados Unidos, y las payasadas de ir con la caja para sacar la motosierra y hacerle de showman a Elon Musk, y todo eso no sirve absolutamente para nada, salvo para que Trump se ría de Milei y diga qué gracioso este personaje, y siga haciendo su vida como si más, porque no piensa mover un dedo meñique por Milei. Y esto era algo predecible, esto se sabía, porque no es que Trump subió y cambió de idea. Trump viene diciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Por ahí las dudas podía decir, bueno, se animará a hacerlo, lo hará, no lo hará, eso podía ser. Pero esta era la política de Trump. Ahora, si alguien me explica la admiración de Milei con Trump, ¿en qué se basa? Tiene que ver con las políticas antiguas de Trump, puede ser, pero cuando yo le digo, pero Trump hace una política que es básicamente la opuesta a Milei, es por esto. Es por esto, no es porque a mí se me ocurre decirlo. El porcentaje básicamente que un país cobra como tasa arancelaria se expresa como un porcentaje del valor CIF, costo, seguro y flete que tiene eso. Se basa entonces en la tasa de nación más favorecida, la cual debe aplicarse en forma no discriminatoria con los otros países de la OMC, salvo que haya tratados especiales. Eso creo que explica toda esta historia de por qué están tan desesperados a veces para hacer acuerdos comerciales. Cada país define entonces sus tasas arancelarias ante la OMC, indicando los límites máximos por productos que se llaman bindings. Las tarifas pueden ser ad valorem, que mencioné antes, que es un porcentaje del producto, por ejemplo, el 10% del producto. Pueden ser específicas, o sea, un monto fijo por unidad, por ejemplo, $50 por tonelada, o mixtas, mezclando ambos conceptos, porcentaje de valor del producto con un monto fijo. Puede ser, por ejemplo, tiene un porcentaje de tanto, pero el piso que se va a cobrar es a partir de tanto, cosa que muchas veces hemos visto. ¿Qué valores se pueden imponer? Bueno, esto depende de cada país y cada producto. En la agricultura normalmente se ponen tarifas más altas porque tienen que ver con la sensibilidad del tema alimentario. Los bienes industriales suelen tener aranceles más bajos en las economías desarrolladas, precisamente como son más desarrollados, ellos intentan competir de esa manera. Argentina, por ejemplo, pone en realidad un 35% a algunos productos industriales. India llega hasta el 150% en algunos productos agrícolas, como es el caso de los lácteos o el vino, agropecuario sería. La mayoría de los países andan entre un 0%, hay productos que entran sin aranceles porque el país lo tiene que invertir. Por ejemplo, yo no produzco trigo y mi población consume mucho trigo, entonces le pongo 0% de arancel o un arancel muy bajo porque es de un consumo popular. Entre el 0 y el 10%.
¿Por qué se imponen estas cosas? Es la otra pregunta que surge. ¿Por qué nos permite proteger las industrias que son vulnerables o nacientes? Cosa que en la Argentina el liberalismo ha desconocido con los resultados que conocemos. La Argentina siempre protegió sus industrias y Argentina consiguió hasta los años 70, entre los años 30, podríamos decir más o menos, y los años 70 más o menos, una industria bastante importante, probablemente la principal de la región, inclusive por encima de Brasil, que hoy tanto nos admiramos. Argentina tiene una industria más fuerte, más desarrollada, más de vanguardia que la de Brasil, y numéricamente inclusive más importante. Después llegaron los planes liberales donde dijeron, no, nosotros tenemos que bajar y ser como los grandes países. Los grandes países todavía no estábamos maduros para competir. Si Argentina hubiese alcanzado el nivel de desarrollo de China, podríamos decir, sí, que todo el mundo saque los aranceles, las barreras, nada, todo el mundo a comerciar. ¿Por qué? Porque podíamos comerciar, pero nosotros no podíamos comerciar porque todavía no teníamos la escala, la eficiencia, y además tenemos un problema objetivo. Somos una nación geográficamente muy lejos de todo. Entonces, exportar a los grandes centros de consumo para nosotros es un gran problema, porque hay costos muy altos en los fletes. Y tenemos otra cosa que es el problema de desarrollo interno en el país. Argentina tenía más de 50.000 kilómetros de rieles, de vías férreas, hace 100 años atrás, en la época de Perón, un poquito menos, y hoy debe tener la tercera parte que eso. ¿Por qué? Porque Menem los desmanteló y el resto que vino después no hizo nada para hacerlo. ¿Cuál es la importancia de eso? Nos baja los fretes. Entonces, cuando nosotros exportamos nuestros productos, que ya de por sí están lejos, por lo menos el traslado interno, que sobre todo el terrestre suele ser una cuota muy importante en el costo, el marítimo es mucho más barato, bueno, nosotros teníamos esa posibilidad. Claro, gobiernos populistas, como en su momento era el de Perón, crea la empresa Líneas Marítimas del Estado, que nos permitía tener también una flota mercante que entregaba nuestra producción, por lo menos las partes más importantes que nos interesaban. De la misma manera que Rusia hoy, por ejemplo, tiene una flota petrolera para entregar su petróleo y que eso le permitió sobrevivir a las sanciones europeas y de Estados Unidos. Entonces, fíjense hasta dónde nos hemos pegado tiros en los pies nosotros, solitos desmantelamos nuestras estructuras productivas y nuestras líneas de comercio. Todo eso, ¿quién lo hizo? ¿El peronismo? No lo hizo el peronismo, lo hizo el liberalismo, y cuando lo hizo el peronismo lo hizo con economistas liberales, cambiando su doctrina filosófica por esta filosofía de los liberales. Entonces el problema que tiene la Argentina es el liberalismo, evidentemente. Por eso es tan extraño que la Dalit de la libertad, que es Milei, se ponga de acuerdo con Trump, que cuando habla de libertad, habla de otra cosa, pero no habla de libertad de comercio. En todo caso, libertad interna en los Estados Unidos. Y hasta ahí. Bueno. Decíamos, se usa para proteger industrias locales, para algo que en la Argentina se lleva las palmas, que es recaudar ingresos fiscales. O sea, el impuesto país. Necesitamos plata, ¿de dónde la sacamos? Ponemos un impuesto. ¿Y a qué se lo ponemos? A los bienes importados. Y son bienes de lujo. Pero si son artículos electrónicos que se necesitan para la producción, se necesitan para la vida básica, o la electrónica no importa, tiene grandes aranceles. Ese es el problema que nosotros tenemos. A veces ni siquiera los producimos, pero los arancelamos mucho más también, que es otro tema a considerar. Fíjense el gran estropicio que hay, que difícilmente te lo explican ni de un lado ni del otro. Unos porque no les conviene, porque están liberalizando todo, y otros porque no les conviene, porque en realidad lo que están diciendo es inconsistente. ¿Qué más te permiten los aranceles? Regular el comercio frente a las crisis externas. Cuando hay una corrida, si vos estás sin aranceles y hay un problema internacional, eso te repercute enormemente y rápidamente a tu economía. Si un país hace dumping, por ejemplo, subvenciona la producción de algo porque la quiere vender al exterior y con eso quiere dar trabajo y demás, nosotros nos llenamos de esa producción porque no tenemos barreras para protegerla. Entonces se hacen barreras contra eso.
Y también está el juego de la devaluación de la moneda, porque en definitiva yo te bajo el valor de mi moneda un 50% y te bajé todos los aranceles. Y Argentina oscila en tener grandes aranceles, pero por otro lado después grandes oscilaciones en la moneda que en algún momento compensan y permite avalanchas importadoras. Y también como medida de castigo a países hostiles. Por eso el Reino Unido, que ocupa las Malvinas, territorio argentino, Argentina no le impone ningún tipo de sanciones. Fíjense la incoherencia. Cualquier país normal debería imponerle aranceles. Bueno, no se preocupen mucho porque España hace lo mismo con Gibraltar. También está el sistema de non-tariff barriers, que vendrían a ser medidas distintas a los aranceles que afectan la entrada o volumen de importaciones. Estos son menos visibles, pero muchas veces son más restrictivas. Explicación, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Las cuotas de importación. Limitación a la cantidad o volumen que se puede importar. Por ejemplo, ahora abrieron la importación de autos, creo que eléctricos, 50.000 unidades. Bueno, ahí tenemos un tipo de barrera de este tipo. No es una tarifa, pero sí es cantidad de unidades. Son 50.000 las que se pueden importar. Creo que era 25.000 por la industria y 25.000 por los particulares o algo así. Licencias previas, que te piden una licencia previa para poder importar. Esto es muy usado en los países en general. Normas sanitarias y técnicas. Esta vez es la favorita de los chinos. Requisitos sobre salud, seguridad, etiquetado, medio ambiente, etcétera, etcétera. Los chinos, cuando vos tenés un problema, ¿qué pasa? Por ejemplo, problema en la época de Cristina con la soja. No sé qué, algo no les gustó a los chinos, querían desarrollar, querían comprar soja a granel, poroto de soja y no comprar aceite de soja porque lo querían procesar ellos. Argentina quería venderle el aceite procesado, lo cual era lógico. ¿Qué pasó con los chinos? Encontraron un residuo en el aceite de soja argentino y entonces con eso no le compraban más. Seguían respetando las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero en realidad habían metido una excusa sanitaria, que todo el mundo sabía que era una excusa que se soluciona cuando vos negociaste. Los chinos ahora lo estaban haciendo con la carne. O de golpe le encontraron un brote de aftosa, y encontraron algo absolutamente incomprobable. ¿Quién va a comprobar si en un laboratorio chino encontraron restos de aftosa en alguna carne que se exportó en la Argentina? De cualquier lado puede salir esa carne. O puede ser directamente todo mentira. Pero bueno, ahí ya tenés la excusa. Con esa excusa se sientan y te negocian. Esto es habitual que se usan con este tipo de cosas. Después hay requisitos de contenido local. Por ejemplo, un porcentaje del producto debe ser producido localmente. Por ejemplo, con los autos. Para vos producir un auto y ser considerado, por ejemplo, en el Mercosur, tiene que tener X cantidad de porcentaje de fabricación nacional. Trabas administrativas. Esta es otra de las formas que se usan. Demoras aduaneras injustificadas, formularios excesivos, inspecciones innecesarias. ¿Viste? Cuando dicen te tienen los contenedores parados en el puerto y no te los dejan sacar. Bueno, es otra de las formas. Y reglas de origen para productos importados desde países con tratados de libre comercio. Puedes tener, si bueno, no puedes importar un producto de tal origen o tiene que ser de tal origen para llevar determinado nombre, bueno, todo este tipo de cosas. Los valores que se pueden poner no son fijos, pero se mide en un equivalente arancelario. Por ejemplo, una licencia que demora 6 meses en otorgarse, cuando yo quiero importar algo y necesito la licencia, bueno, esto puede equivaler a un arancel de un 25%, aunque no sea un impuesto indirecto. Se imponen a veces con justificaciones legítimas, como salud, como decía, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y otras veces por motivos estratégicos o políticos. Por ejemplo, quiero proteger la industria, pero no quiero chocar con las normas de la Organización Mundial de Comercio, para ejercer un control cambiario, no quiero que se me vayan divisas, entonces invento impuestos, invento cuestiones que no me dejen sacar divisas para defensa comercial, etcétera. Y como barreras técnicas ocultas para limitar importaciones sin violar directamente las reglas del OMC. O sea, yo tendría que poder importar
sujeto a las normas de la OMC, y como no quiero hacer eso y no quiero ser señalado como alguien que violaba las normas, por eso me produce un castigo, directamente invento alguna excusa de estas. Los gobiernos de la Unión Europea son los máximos representantes, diríamos hoy, del modelo globalista en caída libre. Y esto es lo que genera la cuestión de fondo en esta historia, ¿no? Porque buscan detener el ascenso de aquellos que presentan un modelo antagónico nacionalista. Como decíamos antes, sea liberal o no el modelo, o sea, caída libre, aquellos que quieren básicamente el comercio global liberal, sin ningún tipo de restricciones, y aquellos que quieren regular las economías en función de todas estas cosas que estuvimos diciendo, pueden ser liberales o no después. Eso es absolutamente secundario, porque el modelo nacionalista divide al mundo en realidad en base a intereses nacionales y ordenado de acuerdo a influencias religiosas, regionales, y que esto también incluye a los Estados Unidos. El modelo nacionalista dice, bueno, ok, nosotros vamos a comerciar, por ejemplo, con los países del Mercosur. Entonces, ese es el modelo. Nuestra área de acción, nuestro vecindario, los países que nos interesan son los del Mercosur, nos protegemos entre nosotros, tenemos un arancel en común y demás. Hoy entró Estados Unidos en ese juego, que antes lo miraba con recelo porque antes era globalista, pero hoy Estados Unidos cambió la mentalidad, por lo menos mientras esté Trump, y quiere otro modelo, y quiere un modelo nacionalista. Al querer un modelo nacionalista, busca influencia regional, porque deja de tener como ambición el comercio global y se centra en cadenas cortas. Esas cadenas cortas tienen que ver con Groenlandia, que además tiene razones políticas y estratégicas, o Canadá y México. Canadá por la materia prima, y México por alguna materia prima, combustible y algo de mano de obra, y porque hay muchos mexicanos adentro de Estados Unidos, son de interés de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se achica, pero en realidad se expande dentro de un área. ¿Cuál es el área? América del Norte, incluyendo Groenlandia. Por esta razón es que Estados Unidos choca con Europa, porque el modelo europeo es diferente. El modelo europeo es el de los 90, el de la globalización extrema. Fíjense que también con Trump cayó en la primera presidencia y nunca se pudo recuperar los tratados de libre comercio. El tratado de libre comercio era un paso más en todo esto, simplemente arancel cero, abrir a todo con alguna pequeña excepción y nada más. El tratado, ¿se acuerdan? El Transpacífico, todo era para competir con China con la ruta de la seda. ¿Qué pasó? Como Estados Unidos no puede competir ya con China, porque China es mucho más eficiente productivamente, Estados Unidos busca otro camino. Entonces ahora nada de competencia para todo el mundo, ahora vamos a los regionalismos. Y China de alguna manera mastica la bronca, porque dice, ya la tenía ganada, pero no importa. Me dedico a ir a lo global y voy a seguir metiéndome donde pueda, que eso es lo que va a seguir haciendo China. Por eso no necesariamente debería llegar la sangre al río. Va a haber tironeos con China, pero no necesariamente una guerra. Si uno habla de una guerra, la guerra va a ser con el globalismo. Por eso se tensa la cosa con Europa. Y con China y con Rusia en realidad van a terminar habiendo acuerdos. Tarde o temprano, después de muchos tironeos, pero los acuerdos se van a terminar dando. Estados Unidos solo tiene un inconveniente en este modelo, porque se está yendo, como decíamos, de Europa. Yo no creo que haga proyección de fuerza militar sobre China. Creo que va a tratar de hacer un acuerdo económico con China. Lo que quiere es limitar el acceso de China al mercado estadounidense y norteamericano. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Y dudo que China intente mantener ese acceso. Fíjense lo que pasó en Panamá. China aceptó, dijo, bueno, que quieren el canal, quédense, no vamos a ir a una guerra por un canal. Piensa de otra manera. Rusia, ya sabemos cuáles son los problemas de seguridad y demás, pero Estados Unidos tiene un problema. Eso lo va a solucionar. Con tironeos, como decía, con idas y vueltas, lo va a terminar solucionando.
Y básicamente los europeos van a terminar siendo disciplinados por las buenas, entre Rusia y Estados Unidos, pero los van a disciplinar también. El problema es otro, el problema es Medio Oriente, el problema es Israel, porque Israel tiene un modelo que funcionaba dentro del globalismo con el apoyo de Estados Unidos. El primer punto para entender es que Israel no puede existir sin el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos es la única razón por la cual Israel no desaparece del mapa. Si no estaría Estados Unidos, ya hubiese sido aplastado por sus vecinos. Por más que Israel tenga un ejército profesional, por más que tenga tecnología, apoyos internacionales, capitales y demás, no tiene espalda suficiente para sostener un avance combinado de sus vecinos, por más divididos que estén entre turcos, árabes, persas y demás. Pero hay un problema. Ellos tienen, Israel, un poder de lobby muy grande en Estados Unidos y tracciona la voluntad de Estados Unidos. Y al traccionar la voluntad de Estados Unidos, ahí hay un problema porque lo quiere llevar, arrastrar a Estados Unidos a que siga siendo su guardaespaldas. Y el proyecto de Israel, que es irreductible, que no lo negocia, es de expansión a costa de los países vecinos, el famoso Gran Israel, que ocupa 6 o 7 países de la zona. O sea, que es multiplicar varias veces el tamaño de ahora. Y lo está llevando a cabo ese proyecto. Y para hacer eso va a tener que confrontar con Irán, que es el que más lo está desafiando, pero tarde o temprano va a confrontar con otros países árabes y tal vez con Turquía. País que está ahí con Occidente. Y más ahora con las protestas en Turquía y demás. Ahora, si Israel atrae a Estados Unidos a ese conflicto, el conflicto va a consumir los recursos de Estados Unidos, porque la guerra de Ucrania es una muestra de lo que va a ser esta guerra. Con los años, porque va a durar años, porque vos no podés exterminar 400 millones de personas que hay alrededor tuyo, y que además los países musulmanes que son solidarios, a veces ni siquiera están en el área. Indonesia es un país muy solidario con la causa palestina y está a miles de kilómetros, está en Asia. ¿Qué van a hacer? Van a atacar Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes. Imagínense el problema que esto significa. Hay 1.500 millones, hay países con armas nucleares como Pakistán. O sea, si esto sigue creciendo, la potencialidad de ese conflicto es enorme, sin contar a Rusia y a China, que no sabríamos bien qué posición podían llegar a tomar. Si arrastran a Estados Unidos ve colapsar toda la idea de Trump. Estados Unidos no va a poder hacer ese proyecto de producción que quiere hacer, no va a poder desarrollarse pacíficamente, va a tener un drenaje de recursos y una inestabilidad política inédita. Porque si bien Israel tiene mucho poder de lobby dentro de Estados Unidos, también va a generar muchísima resistencia y además hay mucha gente que no quiere, por más que le tenga simpatía, meterse en una guerra en Medio Oriente que amenaza inclusive con ser nuclear. Entonces, en todo este arco es un gran problema para Estados Unidos porque puede ver que su propia economía trastabille por las tensiones que le genera Israel, pero no puede ni despegarse porque el lobby se lo impide de Israel, ni puede mantenerse al margen, no puede enfrentarlo. Estados Unidos está en una posición muy profundamente incómoda que si Trump no consigue dominar, le va a hacer fracasar todo su plan. O sea, yo creo que la suerte de Trump en realidad no se juega en Ucrania, no se juega en Europa, no se juega en Canadá, se juega en Medio Oriente. Ahí es donde está el problema más grave para Estados Unidos, ¿no? Otra cosa para tener en cuenta es la situación con la India. Trump está haciéndole gestos a China en la negociación. ¿Me pones el otro cuadro? Pero está teniendo una actitud inusualmente dura con la India. Y eso llama un poco la atención, porque si el rival estratégico de Estados Unidos es China, ¿por qué razón no aprovecha la rivalidad y apoya a India contra China? Porque
para esto nos tenemos que meter un poquito en la cabeza de Trump para entenderlo. Primero veamos este cuadro. ¿Se acuerdan que la India era el país más arancelado, ¿no? El que tenía mayores aranceles, mucho más que China inclusive. Fíjense lo que le exporta a Estados Unidos, ahí en ese cuadro, a China, 153.000 millones de dólares, y lo que importa de China, 536.000 millones, o sea, tiene un déficit comercial de 382.000 millones de dólares. Estos datos son del 2022, ¿no? Y con la India es bastante menor, pero está creciendo mucho. Pero igual sigue siendo deficitario en 38.000 millones de dólares, básicamente la décima parte que el déficit que tiene con la India, con China. Pero, bueno, y también vemos las principales áreas que cada uno exporta e importa, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esta historia? Es que la India es más proteccionista que China, ¿no? Tiene una tasa arancelaria promedio del 13,5%, mientras que la de China es del 6% y la de Estados Unidos es del 2,5%. ¿Y por qué si en el fondo no es tan importante, por lo menos no tiene la misma relación? Porque el problema es que la India, si bien es contrapeso de China, por otro lado, ya Trump había tenido problemas con la India. En el 2019, siendo presidente, había eliminado a India del sistema de preferencias arancelarias y llamaba a la India como Tariff King, o sea, los reyes de las tarifas. Y se quejaba de los tratos injustos, inclusive fue notable que hablaba de las motos Harley Davidson que no las podía exportar a la India, ¿no? Sí no llegó a la escalada que tuvo con China, pero hay una diferencia, porque China es un país más abierto comercialmente y puede negociarlo mejor. La rivalidad con China es estructural. China es menos proteccionista que la India, pero tiene otros problemas. Tiene mucho subsidio estatal, tiene empresas públicas que son dominantes, tiene transferencia forzada de tecnología, tienen el problema de la concepción china de la propiedad intelectual, que es bastante complicada, y una balanza muy desequilibrada. Por eso el problema de China es más geopolítico y sistémico que con la India. Pero el problema es que Trump no hace esa diferencia. Trump trata a todos los países como competidores económicos desde un enfoque más transaccional, empresarial, podríamos decir, que diplomático, que de política exterior. Y no importa demasiado el tamaño, si un país tiene superávit con Estados Unidos y tiene barreras con Estados Unidos, va a responder Estados Unidos con las mismas barreras. Sea aliado o sea rival, da lo mismo. El aliado era la India, el rival era China, pero cuando llegó el momento de aplicar sanciones, aparentemente los aranceles van para todos igual, sin hacer distinciones de estos son amigos y nos convienen. No le importa, porque la visión de Trump es mucho más economicista. No lo ve desde el punto de vista económico. Por eso él quiere terminar con la guerra con Rusia. Y por eso le digo que yo no creo que quiera un choque directo con China, porque el problema es económico. Entonces con Rusia no tiene un problema económico y con China tiene un problema económico, pero lo puede negociar. Y a India la pone en las generales de la Rey y no le importa que sea un rival de peso contra China. Con Trump no buscó hacer lo que hizo Obama con el AUKUS, la idea de juntar fuerzas en Oriente para contener a China. Con Trump no está funcionando. Por eso es muy probable que Trump le ceda a China Taiwán, porque inclusive Taiwán ha dejado de tener peso porque Estados Unidos está reemplazando y China están reemplazando los famosos nanochips de 7 nanómetros. Los chips de 7 nanómetros los están empezando a producir. China ya anunció que produjo por primera vez de esas dimensiones. Entonces, ¿cuál es la gracia de Taiwán ya?
Taiwán empieza a caer aceleradamente en importancia. Por lo tanto, va a terminar siendo una provincia china, mientras que Estados Unidos es una carta para negociar con China. Y eso es lo que seguramente va a estar haciendo. Y lo vemos porque él se define por reglas de comercio y no por cuestiones geopolíticas, cosa que a Milei no le viene nada bien, porque si imagínense si hace eso con la India, con 1.400 millones, lo que va a pensar hacer con la Argentina, lo que le importa, si a él no le importa ni la amistad ni la geopolítica, le interesan los números, entonces agarra uno por uno y dice, a ver cómo está la situación, a vos te toca tanto, como decía al principio. Inclusive él le puso aranceles y ahora está anunciando aranceles enormes a Europa. Obviamente se sabe la situación con Canadá y hasta Japón. Entonces voy a decir, bueno, pero si todos sus principales amigos recibieron estos aranceles, ¿cuál va a ser la diferencia con la Argentina? Ninguno. Entonces, la India es un aliado frente a China, pero eso no le da el estatus de trato preferencial para Trump. Así que aquellos que están esperando que lluevan dólares van a llegar muy a cuentagota y van a llegar más que por Trump, por la propia Unión Europea, que esos son los globalistas que les puede interesar sostener a Milei. A Trump ni le va ni le viene la existencia de Milei. O sea, la admiración de Milei y todo eso no es nada más que algo risueño de un tipo medio excéntrico del tercer mundo, no mucho más que eso. Así que bueno, finalmente, y ya con esto terminamos, espero que no haya sido muy pesado hablar de estos temas económicos. Milei se equivoca profundamente en la visión con Estados Unidos, y no solo Milei, se equivoca toda la clase política, Argentina y buena parte de la clase política, imagino, regional. Trump mira el mundo de otra manera y tiene otras políticas, no lo están entendiendo, no están entendiendo a dónde va Trump, no están entendiendo el modelo que está haciendo, que sí está entendiendo China y que sí está entendiendo Putin. Vamos a ver si el 9 de mayo realmente Trump se anima a ir a Moscú, o algunos hablan de la inauguración del Foro Económico de San Petersburgo. Vamos a ver cuando cristalizan esa nueva yalza entre Putin, Trump y Xi, pero ese es el mundo nacionalista que yo estaba explicando, que no importa, porque de acuerdo a la ideología de cada uno es como muchas veces analizan esta frase. Yo digo nacionalista, va a haber alguno que va a decir, qué bueno, sí, pero no, estos no son nacionalistas, porque tiene otra concepción del nacionalismo. Y hay otros que van a decir, son nazis entonces, según de qué vereda estén parados. No, olvídense de eso, es nacionalista porque está en contra de la globalización. Esa es la clave, porque quieren un Estado protector y rector de su economía, más allá después que sean más o menos liberales internamente.